Busque la palabra del Señor en la carta de Pablo a los Gálatas. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo 1. Desde el verso 11 hasta el verso 21. Comparto esta lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí de hombre ni fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, aventajando en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro, y estuve con él 15 días, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ellos solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por causa de mí. Incline sus cabecitas así como está. Señor, estamos ante su presencia. Necesitamos de su iluminación, de su gracia, para poder, Señor, ver en tu palabra lo que nosotros en este tiempo y en este preciso momento necesitamos rescatar de lo que ella, Dios mío, tiene para compartirnos como una sustancia divina, una sustancia fresca, como dice tu palabra, Señor, para que podamos ser como árboles plantados junto a corrientes de agua, que puedan dar su fruto a su tiempo. Padre mío, pedimos tu asistencia tanto al que hable como al que escucha. Lo pedimos a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Es, mis hermanos, muy particular poder seguir en estas enseñanzas mostradas en el libro de Gálatas. Y digo particular porque aunque aquí hay contextos dedicados a un grupo de personas específicas, hay también unas vitaminas espirituales, hay cierta bendición para nosotros en este tiempo, y dedicarnos un poco a escudriñar esta preciosa carta es una verdadera medicina para todos nosotros, ya que nos libra de varias cosas que todos nosotros de una u otra manera nos identificamos con lo que ocurrió con estos hermanos
allá en las regiones de Galacia. Lo primero que quisiera mencionarles es que aquí Pablo, al igual que en los relatos del libro de los Hechos, me refiero precisamente a Hechos 22 y a Hechos 26. Hechos 22 frente al tribuno Claudio Lisias y Hechos 26 frente al rey Agripa. De la misma manera en que esos relatos se presentaron en el libro de los Hechos, Pablo también en esta oportunidad relata su testimonio, no con el fin de ser una especie de fuente de inspiración para engrandecerse frente a los demás creyentes o a los lectores de esta carta, en este caso como es Gálatas, sino que estos relatos nos presentan que Pablo muestra su biografía, muestra los acontecimientos en los cuales se vio envuelto en su conversión, con la finalidad, mis hermanos, de poder destruir los reclamos de personas que quieren socavar tanto su persona como su mensaje. Pablo, al manifestar su testimonio, lo manifiesta con el deseo de que los oyentes pongan toda su atención en el Dios de asombrosa gracia. De ningún modo quiere ocupar su testimonio para que la gente termine admirándolo a él, sino a Cristo quien lo ha llamado. Pablo comenta cómo Dios lo convirtió en su seguidor. Y lo cierto es que, aunque esto pareciera para algunos un hecho totalmente aislado de la realidad por cómo estos acontecimientos sucedieron, pero es hermoso ver que Pablo tiene la intención, debido al llamado que él siente y que él comparte con la iglesia que él tuvo en su experiencia con el Señor, él se siente la responsabilidad de defender el evangelio que está siendo lamentablemente herido por estos falsos hermanos. Recuerden lo que dice el capítulo 1, verso 7 de esta carta a los Gálatas, que hay algunos que querían pervertir el evangelio tratando de perturbar a los hermanos y tratando de negar el mensaje que Dios a él le había encomendado. Ahora, lo cierto es que por los antecedentes que esta carta muestra y los antecedentes que también encontramos en el libro de los Hechos, nosotros podríamos inferir, en base a esos antecedentes, que hay algunas acusaciones muy claras en contra de Pablo y en contra de su predicación. Gálatas capítulo 1, recuerde el verso 11 que hemos leído para iniciar esta exhortación. Pablo dice: pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre. Y esta es la primera acusación que podemos observar de lo que el texto infiere al decirnos que es muy posible que una acusación de estos falsos hermanos sea que el evangelio que Pablo anunciaba era un invento de su reflexión. De hecho, este mismo verso, leído en la Nueva Traducción Viviente, dice: amados hermanos, quiero que ustedes entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. Pablo desmiente la idea que él llegó al mensaje del evangelio a través de una reflexión o un razonamiento o algún pensamiento particular que él haya tenido. De hecho,
Para poder desmentir esta acusación o esta idea que nosotros podemos inferir al leer el texto, tendríamos que decir que Pablo da argumentos sólidos que nos hacen pensar todo lo contrario. Pablo no llegó a este mensaje por un camino de reflexión, como que Pablo está buscando evolucionar en su fe y llegó a estas conclusiones. Muy por el contrario, Pablo no estaba buscando una evolución de pensamiento. El verso 13 de este mismo capítulo 1 dice: porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Pablo, antes de su conversión, nosotros lo vemos tanto por las cartas como por lo que menciona el libro de los Hechos. Pablo, antes de su conversión, era muy hostil ante la iglesia del Señor y al mismo cristianismo. Como dice el final de este capítulo, él quería destruir a la iglesia del Señor. Así que es muy difícil pensar, mis hermanos, que Pablo, a través de un proceso gradual de reflexión y de revisión de su fe, llegó a la conclusión de sus creencias y las convicciones que él está tratando de presentarle a los hermanos de Gálatas. Es muy difícil. Era imposible, mis hermanos, en realidad, que el mensaje de Pablo surgiera de su propia línea de pensamiento. Muy por el contrario, o exactamente todo lo contrario, el Evangelio era totalmente opuesto a las convicciones antiguas que él tenía de vivir. De hecho, cuando nosotros miramos los relatos de Lucas en el libro de los Hechos, en el capítulo 7 y también parte del capítulo 8, cuando muere Esteban, y Pablo es parte de ese grupo de personas que estaba persiguiendo a la iglesia, dice Hechos 7:54, al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían de dientes contra él. Y esto está hablando de cómo se sentían ellos al escuchar la voz de Esteban, de cómo Esteban en sus labios tenía el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y qué causó en estas personas, incluyendo en Pablo, un tremendo odio? Crujían los dientes contra este mártir, contra Esteban. Y Hechos capítulo 8, verso 1 dice: y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Estos pasajes nos muestran que Pablo se oponía, mis hermanos, de forma violenta a Cristo y a la iglesia. La fe de los mártires cristianos del tiempo de Pablo no causó ningún tipo de efecto en él. De modo tal que no podemos pensar que Pablo llegó a la conclusión del evangelio que les presentó a los hermanos de Galacia por una especie de reflexión personal, porque él andaba en búsqueda de evolucionar su fe. Muy por el contrario, él veía al cristianismo como un verdadero enemigo. Su experiencia, como nos narra el capítulo 9 del libro de los Hechos, es una evidencia contundente de que la conversión vino por una revelación directa del Señor Jesucristo. Es el Cristo resucitado que se encontró con Pablo y, como lo menciona también parte del texto de Gálatas, es el Señor quien en realidad lo instruyó de forma directa. Pablo, mis hermanos, no tuvo un sueño, él no tuvo un trance. Esto no fue algo aislado de sus compañeros que estaban al lado de él, como para decir que esto era solo un invento de él. Ya que el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 9, en el verso 7, nos muestra que hay evidencias de que la conversión de Pablo fue también
observada por aquellos que les acompañaban. Dice el verso 7, los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Este hecho, este acontecimiento, este encuentro de Pablo con el Cristo resucitado, acredita a Pablo y a su mensaje como un verdadero apóstol de Jesucristo. Elegido para instruir a la iglesia de Cristo con el poder maravilloso del Evangelio, y es lo que Pablo dice en su versículo 1 de este primer capítulo. Pablo, apóstol, no de parte de hombre, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo, de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Pablo era apóstol por revelación de Jesucristo. Por lo tanto, esa primera acusación de que Pablo puede haber llegado a alguna reflexión profunda, y es esa reflexión profunda la que está entregando a los hermanos, o que entregó a los hermanos de Galacia, esa es una acusación muy infundada. Pablo está diciendo, no es a través de una conclusión profunda, algún tipo de reflexión que yo he llegado, que el evangelio que les he transmitido no nace en mi mente. El evangelio que les he transmitido no viene de hombre, ni es por hombre, sino es por revelación de Jesucristo. Segundo, Pablo deja sin argumento también, mis hermanos, y esta es una segunda acusación que podríamos inferir al leer estos textos. Pablo deja sin argumento el reclamo de que su mensaje del evangelio proviene de otros apóstoles, específicamente de los líderes de la iglesia en Jerusalén, especulando así que Pablo no entregó el mensaje completo y que al no entregar el mensaje completo, Pablo estaría desobedeciendo a la iglesia central, acomodando el mensaje con el deseo de agradar a los hombres. Esta podría ser otra acusación que nosotros podemos observar al mirar estos 6 capítulos del libro de Gálatas. Pero Pablo responde contundentemente esta posible acusación. De hecho, el verso 15 al 17 dice así: pero cuando Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo bien revelar a su Hijo en mí para que yo anunciase entre los gentiles, Pablo menciona, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Pablo le está diciendo, la iglesia de Jerusalén a mí no me comisionó. Yo no fui comisionado por la iglesia de Jerusalén. Y de hecho Pablo, después de su conversión a los 3 años, él va a Jerusalén, pero él va por causa de que un hombre, un profeta llamado Agabo, llega hasta la iglesia de Antioquía y él profetiza que se venía una gran hambre a todo lugar, y cuando Agabo pronuncia esto, los hermanos decidieron juntar un recurso monetario y escogieron los ancianos de la iglesia a Pablo y a Bernabé para que llevaran esa ofrenda hacia los hermanos de Jerusalén. Esa fue la razón de la primera visita de Pablo, y eso lo presenta el último versículo del capítulo 11 del libro de los Hechos. Pero él no fue en búsqueda de ser comisionado, muy por el contrario. Después vamos a ver en las próximas predicaciones lo que Pablo dice con respecto a los hermanos de Jerusalén, que los que tenían reputación de ser algo, a mí nada nuevo me enseñaron. Y con respecto a la acusación de que Pablo
no estaba siendo fiel al mensaje que recibió en Jerusalén, que ya nos damos cuenta que no es así, y la segunda parte de esta acusación de que Pablo no quería entregar el mensaje completo con el deseo de agradar a las personas, Pablo también dijo ya en el capítulo 1, verso 10, que jamás él ha tenido la intención de agradar a los hombres. Jamás ha tenido en mente agradar a los hombres por encima de agradar a Dios. Al contrario, él dice que si su intención es agradar a los hombres, eso lo inhabilita para ser un siervo de Dios. El apóstol incluso, al leer esta carta completa, nos damos cuenta que él revierte la acusación. Pablo sabe que la secta de los fariseos y los judaizantes son una secta rigurosa con respecto a sus costumbres. Él sabe que son rigurosos, y no solo son rigurosos, los judaizantes son violentos contra todos aquellos que procuran invalidar su tradición. Por eso Pablo, a quienes acusa realmente de agradar a los hombres, son precisamente a estos falsos hermanos que se habían introducido en la iglesia trayendo esta herejía. Y dice en el capítulo 6, en el verso 12, dice: los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que se circunciden, simplemente para no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Pablo les está diciendo, ellos precisamente son los que quieren agradar a los hombres. Y los quieren agradar no por complacerle, porque son unos cobardes. Por eso que le están obligando a ustedes a circuncidarse, porque no quieren sufrir la causa de Cristo, porque saben que los judíos son violentos. Y por ende se sabe que todo aquel que quiera vivir piadosamente sufriría persecución. El tercer punto que podríamos ver de estos pasajes es que Pablo, a pesar de que no recibe una instrucción directa de Jerusalén, pero el mensaje de Pablo sí coincide realmente con el mensaje de los apóstoles de la iglesia de Jerusalén. Sí coincide. Pablo muestra que su evangelio es revelado por Dios y que al coincidir con el mensaje de los hermanos, es el verdadero mensaje, porque los dos grupos, en este caso el grupo que está dedicado para los judíos y el grupo que está dedicado para los gentiles, tienen exactamente una misma revelación, tienen un mismo mensaje. Volvamos a leer Gálatas 1, 18 al 24, que dice: entonces 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Pero no vi a ningún otro apóstol, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ellos solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. El artículo la, que antecede a la palabra fe, nos está hablando de que Pablo predicaba la doctrina que antes quería destruir. La enseñanza, no se refiere a la fe como la menciona ejemplo Hebreos 11, que es la convicción de lo que, ¿cómo dice? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No. Comúnmente cuando la palabra fe es acompañada
del artículo la se refiere a la enseñanza, a la doctrina, al conjunto de doctrinas que componen el Evangelio. Y en este caso, dice Pablo que los hermanos de Jerusalén no lo conocían. Solo lo que los hermanos oían decir, que él mismo que en otro tiempo perseguía a la iglesia del Señor y que quería destruirla, ahora resulta que está predicando todas las doctrinas que ellos conocen. Y por esa razón, dice el verso 24, y glorificaban a Dios por causa de mí. Entonces podemos decir que Pablo no fue comisionado por los apóstoles, ni recibió instrucciones de parte de ellos, pero sí podemos decir que el mensaje era el mismo. El mensaje era idéntico al que habían recibido los apóstoles en Jerusalén. Para nosotros nos va a ser muy fácil poder hacer una comparación al leer lo que Lucas menciona aquí en el pasaje de Lucas 24, del verso 45 al 49, donde dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras, y les dijo: así está escrito, que el Cristo padecería y resucitaría de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas, por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanecerán en la ciudad hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Si nosotros miramos este pasaje y lo miramos a la luz de las cartas de Pablo, vamos a encontrar que las instrucciones son exactamente las mismas. Ahora, claro que yo entiendo y comprendo, bueno, hay una discusión si el capítulo 2 del libro de Gálatas está después después del Concilio de Jerusalén, otros las mencionan antes del Concilio de Jerusalén, producto de que en el capítulo 2 no se menciona ningún argumento del concilio, pero como sea, el concilio nos hace pensar y nos permite ver en ese capítulo 15 del libro de los Hechos que el mensaje de Pablo y el mensaje de los hermanos de Jerusalén era exactamente el mismo. ¿Qué dice Hechos capítulo 15, versos 6 al 12, para que lo comprobemos? Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar el asunto. ¿Cuál era el asunto? Recuerden que Pablo fue enviado a Jerusalén por los hermanos de Antioquía, producto de que habían entrado algunos hermanos diciendo de que aunque la salvación es por Cristo, necesitamos agregar a esa salvación un elemento llamado la circuncisión. Dice, después de mucho debate, Pedro se levantó y dijo: hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Verso 8 de Hechos 15. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, al igual que nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Toda la multitud hizo silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo, que proclamaba las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. ¿Qué nosotros podemos observar?
que aunque Pablo no fue comisionado, como era una posible acusación que se hacía contra él, que aunque él no fue comisionado por la iglesia de Jerusalén, tenía el mismo mensaje, porque el que los comisionó fue el Espíritu Santo, trayendo una revelación tanto para los de Jerusalén como para Pablo. Así que, con el relato de Pablo aquí en Gálatas, se excluyen algunos tipos de reclamos que podemos observar. Y dentro de estos tipos de reclamos, dice un comentarista que podrían haber sido estas tres preguntas. Esto es lo que Pablo piensa, estas tres afirmaciones. Esto es lo que Pablo piensa, pero no es lo que nosotros pensamos y es igual de válido. Porque si esa es su reflexión y hay que darle pie a su reflexión, también deben aceptar la reflexión nuestra. Y eso no lo acepta Pablo. De hecho, él acaba de decir a los hermanos que si alguien predica otro evangelio del que habéis oído, sea un maldito de Dios, un anatema. La otra es que el mensaje que Pablo está bien, pero está incompleto. En estricto rigor, lo que Pablo está tratando de defender frente a esta acusación, que no es como estos judaizantes lo están presentando, porque Pablo está tratando de decir, Cristo y su gracia son suficientes. No se necesita más. Y tercero, es que el mensaje de Pablo solo es su mensaje y no es lo que la iglesia de Jerusalén enseña. Y por ende podemos descubrir a través de lo que ya hemos visto que Pablo, su mensaje y el mensaje de la iglesia de Jerusalén están dadas por un mismo espíritu y coinciden porque vienen de una misma fuente. Ahora, ¿qué podemos ver frente a este pasaje para que ya vamos acercándonos a nosotros? Porque esto es lo que podemos ver como textos que tienen que ver con la audiencia original. Pero ahora que nos vamos acercando a nosotros, ¿qué es lo primero que nosotros podíamos ver? De cómo Pablo usa su testimonio, usa su mensaje, pero apuntando siempre a la maravillosa gracia de Dios. ¿Qué es el centro? Es lo que debe brillar, porque no debe brillar él como un enseñador prolífero, ni tampoco debe brillar él como un maestro en realidad muy connotado y con capacidades que pocos tienen, sino que como Pablo usa su testimonio, pero lo usa para resaltar el poder transformador de la gracia de Dios en él. ¿Y cómo lo vemos esto? Porque claramente, según el verso 13, Pablo no está escondiendo su pasado. Pablo dice claramente, porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguí yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Pablo sabe que él es responsable de persecución. Y de hecho es más, este es un dolor que lo acompaña en todo su ministerio. Recuerdo yo el pasaje de 1 de Corintios capítulo 15, en ese hermoso pasaje acerca de el pilar fundamental de la fe cristiana, que es la resurrección. Pablo dice, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios. Esto lo acompaña todo el tiempo. Y si Pablo no esconde esa realidad, ¿qué es lo que quiere resaltar? Sino la maravillosa manifestación de la gracia de Dios en su persona.
Por eso que ocupa frases como esta: cuando a Dios le plació revelar a su Hijo en mí. Además, Pablo menciona que él, siendo un religioso, mis hermanos, incluso sacando ventaja de las religiones o de los religiosos de su generación, como habla ahí, él era mucho más celoso que aún de sus propios contemporáneos. Nos dice el verso 14, nos menciona que todo esto no había hecho justo a Pablo delante de los ojos de Dios. Muy por el contrario, por lo que las cartas expresan y por lo que este mismo tono del mensaje a los Gálatas nos presentan, Pablo siente una profunda vergüenza de haber transitado por esos caminos. Y aunque la amenaza real, mis hermanos, de los judaizantes, que lo más probable lo veremos en las próximas predicaciones, cuando nos toque el capítulo 2, el capítulo 3 o el capítulo 6, cómo ellos entraron y querían meter un veneno a las iglesias de Galacia que tenían que ver con los alimentos, con la vestimenta, con la circuncisión. Pablo infiere decir a los hermanos con esta idea y con su testimonio: yo también estuve ahí. Yo hice todas estas cosas. Conozco todo sobre este tema, pero ustedes mismos, y como yo tampoco, ninguno se puede hacer acepto delante de Dios por sus propias capacidades, mostrando celo y sometiéndonos a los códigos morales, éticos y culturales de Israel. No lo vamos a lograr. La única manera en que nosotros estemos en paz con Dios es que Dios nos mire con ojos de misericordia. Es la única manera. Y eso es lo que Pablo infiere con su mensaje y al mostrar su testimonio. Mis hermanos, el testimonio de Pablo es un poderoso argumento para entender que solo la gracia de Dios nos puede colocar en armonía con la justicia de Jesucristo. Es solo a través de la gracia de Dios que los ojos de Dios nos miran con piedad y misericordia, libre de toda condenación y esfuerzo humano. Es solo la gracia de Dios quien hace de que Dios mire desde el cielo con una piedad inmerecida. Ahora, pensando yo en la aplicación que podríamos dar para nuestra iglesia el día de hoy, en esta mañana, y pensando en todo lo que escribía, pensando en todo el estudio que dediqué a hacer en esta oportunidad, yo me preguntaba en estos dos grupos, en los judaizantes, quienes se extraviaron y que querían agregar al Evangelio algo más que el Evangelio no necesita. Pero también pensaba en la iglesia que recepciona este mensaje y en vez de cerrar su corazón a estas malas enseñanzas, acepta estas enseñanzas y se entrega a ellas sin ninguna resistencia. Pensaba yo en eso y escribía: ¿dónde está el problema? ¿Dónde está? ¿Cómo es posible que para algunos personajes de las Escrituras la ley de Dios los puede llevar a la fe en Cristo Jesús y para otros los lleva por un camino totalmente extraviado? Lo digo porque Pablo le dice a Timoteo que persista en las Escrituras. Dice 1 Timoteo 3, del 14 al 15. Tú, sin embargo,
persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién has aprendido. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Y mire lo que dice Pablo. Las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y le pregunta, ¿qué eran esas escrituras que Timoteo tenía a su disposición, sino lo mismo que tenían a disposición los judaizantes? ¿El Antiguo Testamento? ¿Y por qué a unos los puede llevar a la conclusión o a los pies de la cruz de Cristo y a otros los lleva por un camino totalmente extraviado? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué a la iglesia del Señor, a una iglesia, el mensaje del Evangelio es un instrumento de edificación y de fortalecimiento? Pablo le escribe a los hermanos de Roma y les dice que él les escribe con el único deseo de ser confirmados con respecto a la fe, porque la fe de ustedes se divulga por todo el mundo. Y sin embargo a los hermanos de Gálatas o de las iglesias de Galacia llegan alguien con un mensaje diferente y el efecto de la gracia de Dios en ellos no los protegió frente a estas herejías. ¿Dónde está el problema? Yo me preguntaba, ¿qué hace la diferencia? Y pensemos aquí como iglesia, ¿qué va a ser la diferencia entre que nosotros no caigamos en herejías y tengamos vidas lejos del Evangelio? ¿El conocimiento va a hacer esa diferencia? ¿O aún corremos el riesgo que teniendo un buen conocimiento, al igual que los hermanos de Gálatas, como dice en el capítulo 5, podríamos terminar mordiéndonos unos a otros? ¿Qué hace la diferencia? Y mientras oraba frente a esta pregunta, que la dejé ahí en blanco durante algunos días, oraba y clamaba, Señor, ¿qué hace la diferencia? Porque quería encontrar una respuesta más profunda que la simple respuesta que todos podemos llegar en conclusión, porque la diferencia la hace el poder transformador de la gracia de Dios, que opera no solamente a favor nuestro ante la justicia de Dios, sino que también opera en nuestras mentes y cambia nuestros hábitos, nuestras conductas, nuestros propósitos, y nos enseña, ese poder transformador de Dios nos enseña a vivir vidas piadosas. Porque ¿qué sacamos con tener conocimiento entre nosotros si nos mordemos entre nosotros? De hecho, si somos celosos entre nosotros. Cuando abiertamente en el sagrado libro de Santiago nos dice que si esas cosas están, no podemos decir que lo que estamos haciendo es direccionado por Dios, sino que eso es, si tenemos celos amargos y contención en nuestro corazón, no nos jactemos, ni mintamos contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, es animal y es diabólica, dice. ¡Wow! Y pensando en eso, mis hermanos, como una aplicación para nuestro tiempo y para nuestra iglesia, pensando en eso, nunca debemos olvidarnos que la gracia de Dios
que no solamente es una gracia que nos deja libre frente a la justicia de Dios, sino que también la gracia de Dios es una gracia transformadora como renovadora. Porque no solo necesitamos ser transformados, también necesitamos ser constantemente renovados por la gracia del Señor. Y pensaba en esto, mis hermanos, y me acordé de un pasaje, de un milagro que el Señor hizo con un ciego ahí en Betsaida. Y lo puse ahí, ese pasaje ahí. ¿Y qué es lo que me acordaba? Primero tenemos que entender que todos los milagros que muestran las Escrituras no son actos benevolentes de Dios que quiere hacerle bien a las personas y para que las personas disfruten de un bienestar mejor. Los milagros que están escritos en la Biblia son señales que identifican una enseñanza. No son solo un acto de benevolencia. Los milagros apuntan siempre a una enseñanza para dos cosas: para transmitir un mejor mensaje, y lo otro es para validar al mensajero. Y en este caso, en Marcos capítulo 8, versos 22 al 25, encontramos este milagro que dice: llegaron a Betsaida y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que los tocase. Tomando el ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea. Y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿ves algo? Y levantando la vista dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre los ojos de él y lo miró fijamente, y fue restaurado y vio todo con claridad. La vida cristiana también es así. No solamente nos tenemos que conformar al saber que nuestros pecados han sido perdonados por la sangre de Cristo y que nuestra justicia está satisfecha porque los méritos de Cristo se nos han sido transferidos. Eso es como la primera obra que Dios hace. Y este ciego nos muestra es que nuestra vida tiene que seguir estando a disposición de las manos de Dios, porque no solamente necesitábamos el perdón de nuestros pecados. Si solo creemos que necesitábamos el perdón de nuestros pecados, la gracia sigue siendo muy barata. Y es solo una parte del plan. Porque necesitamos una segunda obra, la cual vemos constantemente que Dios debe hacer sobre nosotros de manera progresiva. Y esto es que la misma gracia que nos salvó, la misma gracia nos transforme y nos renueve todos los días de nuestra vida. Es esa gracia transformadora y es esa gracia renovadora la que nos va a proteger, mis hermanos, de las infecciones de este mundo. Porque podemos ser salvos por la gracia del Señor, pero convertirnos en unos viles legalistas. Y digo viles, sin entender que nosotros también, al igual que todos los demás, seguíamos las corrientes de este mundo y éramos sujetos de la ira de Dios. Es solo la gracia del Señor la que nos hace entender de que si hoy día estamos donde estamos, no hay jactancia, no hay mérito, queda excluido, todo eso queda excluido. Todo eso es el resultado del amor misericordioso de Dios sobre nosotros. No hay otra cosa.
Y para eso no solamente necesitamos que Dios nos toque una vez, que la gracia del Señor nos abrace solo una vez. Necesitamos que la gracia del Señor nos siga abrazando, que la gracia del Señor nos siga transformando para que nuestras mentes sigan siendo renovadas. Pablo lo dijo, y lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente en Primera de Timoteo capítulo 1 verso 16, que cuando logramos estar bajo la gracia del Señor, que como dice Tito también, dice que la gracia del Señor nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, esperando y aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia del Señor es una verdadera escuela en la vida del creyente. Pero cuando lo logramos entender ahí, logramos comprender que el único valor que tenemos no es más que el que la gracia de Dios nos muestra. Pablo dice en 1 de Timoteo 1:16, pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera, otro se dará cuenta de que también puede creer en Él y recibir vida eterna. Que todo el honor, toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible, que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. Y esto nos muestra que lo que nosotros realmente necesitamos es una porción más de la maravillosa gracia de Dios. Oramos al Señor. Padre Celestial, ¿cuánto te necesitamos? Toca una vez más nuestra vida. Toca nuestros ojos para que podamos ver con claridad una vez más y no ver borrosamente, no ver como veía este ciego, ver a los hombres como árboles que caminaban. No, queremos ver con claridad, y al ver con claridad queremos saber que somos el resultado de tu pura gracia. Bendícenos por tu palabra. Sea ella, Señor, nuestro refugio y nuestro único y exclusivo consuelo. A ti el honor, la gloria y la alabanza por siempre. Amén.